Y desde ahí he diseñado modelos a medida realmente para cada una de las industrias, enfocando a eso, a tomar decisiones basadas en datos geográficos. ePerfil inicialmente nació pensando en los dos activos más grandes que tienen las empresas, las personas y los datos. Normalmente estamos embebidos en todos nuestros datos del día a día, los datos que vendemos, los productos que vendemos, a quién le vendemos, a cuánto le vendemos, cuánta rentabilidad tenemos. Pero a veces dejamos mucho de lado el entorno. No estamos de acuerdo con que uno esté al dedillo monitoreando a cada persona por dónde se va, sino que monitorees el trabajo para el cual ha sido contratado, porque geomarketing no solamente es la modificación de zonas territoriales, sino también se puede evaluar el dónde pones un nuevo local, la posición en la que está este local. Implementar geomarketing ahora utilizando IA puede hacer la democratización del geomarketing. A veces los empresarios le tienen mucho miedo a la parte de análisis de datos porque puede sonar muy técnico y es muy técnico, pero ya ahora existen las herramientas que te pueden hacer eso técnico más comestible, más digerible y más visual. A veces uno no se da cuenta qué es lo que puede hacer hasta que vienen alguien, oye, ¿por qué no haces esto? ¿No? De repente puede ser la solución a alguno de los problemas que pueden estar teniendo. Es correcto. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Estimados amigos, amigas y seguidores de Hablando de Negocios, hoy me complace conversar con Cecilia Villacorta, experta en geomarketing, análisis de datos y estrategia empresarial, precisamente desde Madrid, España. Nos comparte su experiencia de más de 15 años aplicando la tecnología y la globalización para impulsar el crecimiento de las empresas. Cecilia, bienvenida. Es un verdadero gusto tenerte en Hablando de Negocios. Hola Saúl, yo soy Cecilia. Hola a todos, soy Cecilia Villacorta. Gracias Saúl por la invitación. Hombre, es un placer tenerte en Hablando de Negocios. Cecilia, eres ingeniera informática de más de 15 años de experiencia en tecnologías de información y análisis de datos. ¿Cómo descubriste que los mapas y la geolocalización podían convertirse en herramientas clave para diseñar crecimiento de las empresas? Mira, entré a este mundo por casualidad. Terminando la carrera, empecé a trabajar en una empresa de investigación de mercados que utilizaba los sistemas de información geográfico y mapas para ver su marco muestral. Y encontré en este mundo, sobre todo para efectos de analizar mejor la distribución, por dónde dan las ventas, por dónde va la venta de los productos, que era un arma súper poderosa, ¿sí? Y ya la verdad es que después de eso no lo he dejado, ¿no? Hice una maestría en sistemas de información geográfico y desde ahí he diseñado modelos a medida realmente para cada una de las industrias, enfocando a eso, a tomar decisiones basadas en datos geográficos. Ya, qué bien. Ya nos diste una nota ahí, pero ¿qué te inspiró a fundar ePerfil y cómo ha evolucionado desde su origen hasta convertirse en una plataforma estratégica de crecimiento para las empresas? Mira, ePerfil inicialmente nació pensando en los dos activos más grandes que tienen las empresas, las personas y los datos. Yeah. ¿Sí? Por un lado, mi colega y socio, que es especialista en temas organizacionales, que es Franklin Ríos, veía toda esa parte de organización, de clima laboral, de personas.
Y yo siempre me he enfocado a la parte analítica de los datos como complemento. ¿Sí? Entonces, ha ido evolucionando, si bien es cierto, inicialmente comenzamos con oficina física en Perú, nosotros somos de Perú y ahora vivimos ya en Madrid, comenzamos a migrar hacia toda la parte tecnológica, hacer lo que se llama ahora e-consultoría, y hacemos toda la consultoría desde cualquier lado remoto del mundo. Hacemos consultoría para Latinoamérica, para aquí, para España, dependiendo dónde se necesite. Siempre enfocado a la parte de hacer crecer de manera estratégica la empresa, tomando en cuenta los dos activos, los datos y las personas. Ya, qué bien. Oye, y mirando en retrospectiva, ¿qué aprendizaje te ha dejado estos años liderando proyectos internacionales sobre el uso con uso inteligente de datos para generar resultados reales? Que yo creo que ahora más que nunca debemos utilizar la tecnología como aliado. Y la tecnología va evolucionando. ¿Sí? Antes utilizamos el Data Warehouse, después los Data Lakes, ahora utilizamos Big Data IA y es el día a día, entonces va evolucionando. Lo único, un buen amigo me dijo que lo único constante es el cambio. Sí, ¿verdad? Y la tecnología está a nuestro servicio. ¿Sí? Entonces hay que usarla. Cierto. Muy bien. ¿Cómo ayuda ePerfil a que una empresa pase de tener información dispersa a tomar decisiones estratégicas basada en datos geográficos, Cecilia? Yo creo que hay que ver los datos geográficos como un componente más. Normalmente estamos embebidos en todos nuestros datos del día a día, los datos que vendemos, los productos que vendemos, a quién le vendemos, a cuánto le vendemos, cuánta rentabilidad tenemos. Pero a veces dejamos mucho de lado el entorno. Y el entorno es donde te dan el componente geográfico del dónde. Y a veces lo olvidamos porque no sabemos de repente de dónde sacarlo, porque no está en nuestros sistemas, generalmente está en los datos abiertos de los países o en alguna investigación de mercado. Entonces, a veces se olvida. Cierto. Bien. Oye, hablan ustedes de aumentar las ventas de campo en más de 20% aplicando geomarketing. ¿Qué elementos hacen posible lograr ese impacto? Lo que pasa es que cuando mezclas esos datos externos, ese entorno, a los datos internos y ves los datos internos desde el punto de vista geográfico, puedes detectar huecos de cobertura que antes no te habías dado cuenta. ¿Sí? A la hora de tener solo los datos en un Excel o en un dashboard solamente con gráficos de barras o gráficos de líneas, no te das cuenta que de repente 4 manzanas a la redonda estabas llegando, pero más allá no llegabas. ¿Sí? Y se abre de alguna manera un análisis más profundo. Es como el cirujano que hila fino, ¿no? Va a solamente extirpar el tumor en cierta zona y solo agarra esas células. ¿Sí? Es como ir con un cirujano. En lugar de matar a todo el órgano, en lugar de extirpar todo el órgano, te vas solamente al pedacito que está mal. Entonces, eso es lo que te permite hacer el tema de geomarketing y los datos espaciales. Ya, qué bien. En tu experiencia, ¿qué errores cometen las empresas al intentar hacer análisis de datos sin tener una estrategia clara? Uno, llenarse de datos, porque hay datos por todo lado. Entonces, podemos tener, no sé, 200 indicadores, pero esos 200 indicadores
no nos van a llevar a los objetivos estratégicos que tenemos como compañía. De repente solo son importantes, y se hace con un análisis de datos numérico y profundo, de repente solo son 20, ¿sí? Los que realmente te pueden hacer llegar a ese objetivo. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de determinar esos 20 y mezclar en esos 20 datos internos y datos externos del entorno, mezclando información estadística e información geográfica. Ya, qué bien. ¿Y cómo integran esos datos internos, o sea, ventas, clientes, rutas, con fuentes externas, o sea, la demografía, el tráfico, puntos de interés, para generar inteligencia comercial confiable? Sí, mira, utilizamos modelos de analítica de datos, utilizamos modelos de data mining y además utilizamos lo que se llaman los sistemas de información geográfico para subir todos los datos que podemos, o sea, que tienen un componente geográfico en un mapa y poder detectar. Ahora realmente te cuento que con el tema de IA ya hay modelos geográficos que se están utilizando que te agilizan los procesos y que puedes hacerles preguntas y te dan los famosos mapas de calor para poder analizar más rápidamente lo que está pasando en el territorio. Y esos datos externos, que muchas veces no los tiene la empresa, generalmente los tienen nuestros institutos de estadística. Cierto. Que ahora en todos los países, con el tema de transparencia de datos, en todo el mundo, el Open Data, ha ayudado muchísimo a que a todos los tamaños de empresas se le permita el tener estos datos externos. Antes se compraban, o sea, hace 10 o 15 años tenías que invertir mucho dinero para comprar estos datos de fuentes comerciales, pero ahora ya son públicos. El tema es entrenar también a la gente para que pueda usar este tipo de datos. Ya, qué bien. Cecilia, ¿nos compartirías un ejemplo de una decisión que cambió por completo cuando se realizaron los datos geoespaciales? Sí, mira, cuando yo trabajé mucho tiempo y con ellos hice mi modelo, el modelo de datos que lo utilizo para distribución en Avon, Perú, en la parte de analítica comercial. Y determinamos, por ejemplo, que las zonas que hacíamos modificación en el territorio, que de repente de una gran zona partíamos en dos, ¿sí? Y la monitoreábamos por 3 meses, ellos tienen campañas, 3 o 4 campañas, crecían ese 20% que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, pero todo esto con información, no es que crezcan de la noche a la mañana, sino se les daba mapas de por dónde tenían que ir a visitar, a quién tenían que visitar, todo de manera geográfica para optimizar las rutas que tenían que hacer los vendedores. Cierto. Entonces, inicialmente, obviamente cuando son cambios, nadie quiere hacerlos. Entonces, pusimos una zona específica y al ver los buenos resultados de esa zona, después teníamos 10 zonas atrás que pedían hacer lo mismo. Ya. Sí. Y al final se logró duplicar la fuerza de clientes que se tenían solamente por esos cambios. Y esos cambios, por ejemplo, esa metodología, a mí como persona natural, en esa época todavía no habíamos formado la parte de geomarketing, de perfil. Cuando yo hice todo ese proceso, me ayudó a hacer consultorías en Avon Colombia, en Avon México, para implementar, en Avon Ecuador, para implementar exactamente lo mismo, con los mismos resultados. Cierto. ¿Sí? Entonces es una metodología que es la metodología que ahora usamos
para la mayoría de proyectos de empresas que tienen fuerzas de ventas. Cierto. ¿Y cómo diseñan esos territorios y rutas para que los vendedores logren más visitas efectivas con mejores resultados? Con datos externos. Ya. Con datos externos y ponerlos en el mapa, visualizarlos en el mapa y ver lo que se llaman mapas de calor. Entonces, los mapas de calor te comienzan a ver concentración de indicadores que tengas y te lo ponen en rojo. Entonces tú dices, aquí falta. Y hay otras zonas que están en verde. Entonces dices, aquí puedo relajarme un poquito y puedo no estar tocando esta zona tan frecuentemente como lo estoy haciendo. Entonces, de alguna manera, voy organizando mejor mis visitas, organizando mejor los productos que vendo, productos complementarios, porque estos mapas de calor se pueden hacer enfocados a cualquier variable. Ya, cierto, qué bien. ¿Y qué indicadores o métricas son esenciales para medir la eficiencia de una fuerza de ventas territorial? Yo creo que los indicadores, y no solamente para empresas que tienen fuerza de venta, sino yo creo que para cualquier empresa, es el tema de la cobertura. ¿Cuántas personas por cada 1,000 habitantes quiero yo llegar como negocio? ¿Sí? Y otra de los indicadores importantes es la penetración. ¿Cuál es el tamaño total de mi mercado? ¿Y cuánto es el tamaño que realmente estoy llegando yo? Cecilia, ¿y cómo manejan la resistencia al cambio cuando los equipos de ventas sienten que el sistema los vigila de más? ¿Qué opinas? Uno, hay que tener en cuenta que el tema del GPS se tiene mucho miedo al que me estén monitoreando, comenzando por ahí. Lo que nosotros decimos siempre es, no monitorees a tu trabajador, monitorea por lo que le pagas. No. Eso. O sea, si le vas a pagar por visitar a un cliente, monitorea cuando visita al cliente. No qué ruta está haciendo o si se va a la derecha o si se va a la izquierda, sino si visita al cliente y cuánto tiempo se demora en el cliente y si es efectiva su visita en el cliente. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, a pesar de que, bueno, con el tema de los móviles, todo el mundo está monitoreado por todo lado, ¿sí? No estamos de acuerdo con que uno esté al dedillo monitoreando a cada persona por dónde se va, sino que monitorees el trabajo para el cual ha sido contratado. Ya, cierto. Bien. ¿Nos darías algún ejemplo de una empresa que al aplicar geomarketing optimizaron su cobertura o redujeron costos operativos? Sí, otra de las empresas que implementamos la metodología que tenemos de geomarketing, es una empresa de cosmética de venta directa que cuando llegaron a mí tenían una fuerza de ventas excesiva y a la hora de hacer el primer análisis determinamos que el 30% de su plana gerencial de zonificación, o sea, sus zonas de ventas, no deberían existir 30% menos. Eso iba a causar impacto, obviamente, en despedir gente. O sea, le dijimos en otras palabras que esas 30% de personal deberían desaparecer. ¿Sí? Entonces, el reto era cómo realmente, de alguna manera, sacamos de la compañía a esa persona sin que afecte al resto de personas que se iban a quedar, porque iba a ser un tema de mal clima laboral. Cierto. 2, que no se caiga la venta, o sea, que no se deje de vender lo que se estaba vendiendo.
Entonces se organizó la información de tal manera que se analizó, por ejemplo, territorios que tenían oportunidad de cerrarse, de achicarse o de agrandarse en zonas donde la persona que estaba a cargo se iba a jubilar. Cierto. Entonces, lo que hacemos es un poco lo que estábamos hablando. Mezclamos datos internos, que eran las personas que se iban a jubilar, con los datos de análisis geoespacial, ¿no? Sí. Las zonas que tenían problema. Entonces, si hacían match, oye, esta persona se va a jubilar y puede ser modificable su territorio. Entonces, se jubilaba y lo modificabas y se lo pasabas al resto de las personas, lo dispersabas de alguna manera. Ya. ¿No? Entonces, en 2 años, que fueron los 2 años que estuvimos trabajando con ellos, se logró no la reducción del 30%, pero sí una reducción, creo que fue de 20 o 25% de la planilla del personal. No se cayó la venta, no hubo problemas de clima laboral y el proyecto fue exitoso realmente. Ya, qué bien, qué bien. Si una empresa pequeña quisiera comenzar a aplicar geomarketing, ¿por dónde debería empezar y qué errores evitar, Ceci? Yo creo que primero tiene que saber específicamente qué es lo que quiere. Porque una empresa pequeña tiene que ver, o quiero aumentar las ventas, o quiero abrir un nuevo local, una nueva sucursal, o evaluar si es que no estoy vendiendo, por ejemplo, porque estoy en una mala posición geográfica dentro de la ciudad en la que estoy. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué es lo que quiera hacer, se pueden definir diferentes estrategias de geomarketing. ¿Sí? Porque geomarketing no solamente es la modificación de zonas territoriales, sino también se puede evaluar el dónde pones un nuevo local, la posición en la que está este local. Hay locales que tienen mala posición geográfica, pero haciendo publicidad segmentada puedes hacer que el cliente vaya hacia el local. ¿Sí? Pero hay otras que al contrario tienen una posición tan privilegiada que el cliente llega solo. Cierto. Ya entrando en así más específico, ¿qué factores analizan cuando una empresa quiere abrir una nueva sucursal o un punto de ventas? Uno es el público objetivo al cual va dirigido. Y después que analizamos cuál es el público objetivo, ¿dónde está ese público objetivo? Entonces ahí es donde entramos con los datos externos para determinar esos puntos de calor. Ya, cierto. Puntos de calor es un nombre interesante, ¿no? Sí. En esos estudios, ¿cómo determina si una zona realmente tiene potencial o si la inversión sería riesgosa? Lo que pasa es que te basas en los datos externos, en la data de información que tienes, población, rango de edad, si la gente que pasa por esa zona que estás determinando es solamente persona de tránsito o es gente que vive ahí, hábitos de consumo, dónde está la competencia. Entonces se puede hacer mucha mezcla de información dependiendo para, de alguna manera, no asegurar la rentabilidad del negocio, pero por lo menos decirte que está en una ubicación que sí va a atraer gente. Ya, cierto. Qué bien. ¿Qué tan importante es considerar la canibalización entre tiendas o sucursales al decidir una nueva apertura? Es importantísimo. Sí, ¿verdad? Porque ¿cómo te diferencias? ¿Cómo te diferencias de ahí? Tendrías que ir, por ejemplo, si es que tienes 2 tiendas, son tus 2 sucursales y las 2 se canibalizan, pues no tiene mucho sentido porque estás perdiendo dinero. Mejor la pones en una zona donde no existe. Pero si vas a un mismo público objetivo y la tienda que está generando la canibalización es tu competencia, entonces, ¿cómo te diferencias?
para que la gente, en vez de ir a tu competencia, vaya a la tienda donde estás. Claro. Muy bien. ePerfil promete resultados rápidos en estudios. ¿Cómo logran combinar velocidad con rigor técnico? Sí, lo que hacemos no es lo mismo hacer un análisis de todo un país que hacer un análisis de una zona pequeña. Entonces, lo que hacemos nosotros es probar nuestra metodología en una zona pequeña. Sacar recuerden que cada negocio tiene sus particularidades y ningún modelo funciona perfecto al 100% para todos los negocios. Entonces, lo que hacemos es agarrar una zona territorial más pequeña, como si fuera un plan piloto, lo sacamos, lo analizamos, vemos cuáles son los pros y los contras, los ajustamos, tenemos el resultado y teniendo ese resultado ya tenemos el modelo ajustado a ese negocio. Y después ya podemos replicarlo en cualquier otra zona similar del territorio. Entonces, por eso decimos que nosotros tratamos los proyectos a veces cuando es a todo el país. Lo que te decía de esta empresa que habíamos estado trabajando con ellos fue un proyecto de 2 años. Cierto. Pero todo el mundo quiere resultados rápidos, ¿sí? Sí. Entonces, los resultados rápidos los podemos tener no en todo el país, pero en un territorio más pequeño sí. Yeah. ¿Sí? Y después hacemos la misma réplica en cada uno. Y además lo que hacemos es tratamos de ir de la mano con el negocio y que se queden con ese conocimiento para poder hacer la réplica. Porque Cierto. Como tú bien sabes, el mercado va cambiando. Hoy día me provoca una Coca-Cola, mañana me provoca Fanta, pasado ya no me provoca nada. Cierto. Entonces va cambiando y la gente tiene que entender el modelo y cómo esos cambios de su negocio van a ir evolucionando en el tiempo y tiene que quedarse con el know-how. Ya, qué bien. Ceci, ahora háblanos de UbiGIS. ¿Cómo surgió esa herramienta y qué problema específico resuelve? Sí, UbiGIS nació de la necesidad de georreferenciar de manera sencilla toda una fuerza de ventas que tenía más o menos 150,000 personas. A lo largo de todo, en este caso UbiGIS nació en Perú, de todo el territorio peruano, que incluye zonas de la costa que todas tienen cobertura de celular o zonas de la sierra a 4,000 metros de altura donde no hay señal celular. Entonces, este aplicativo nació de esa necesidad de poder georreferenciar, poder ubicar geográficamente con tu celular, con algo que manejamos todos ya del día a día, y poder tomar algunos datos, toma hasta 10 datos, tomar una foto para que haga la evidencia de esos datos que estoy tomando, no solamente la parte geográfica, sino la evidencia física, y además que pueda, si quieres, hacer una encuesta. Y yo me acordaba, cuando lo diseñamos, me acordaba mucho de una sucursal de Procter & Gamble que los mandaba a sus vendedores a ver cómo estaban en las vitrinas sus productos, ¿sí? En esa época no había celulares tan proliferados como lo hay ahora. Entonces decían, ya, sí, está bien posicionado o no está bien posicionado. Entonces yo decía, oye, ¿por qué no hacer un aplicativo que con la ubicación exacta sabes a qué hora visitó al bodeguero? Sabes con la foto cómo está ubicado el producto en esa tienda, ¿sí? Y si quieres hacer un análisis de alguna investigación de mercado, pues necesitas una encuesta, ¿sí? Entonces, de ahí nació UbiGIS. Ya. De la necesidad de mezclar todas esas cosas. Ya, cierto.
¿Y cómo funciona el sistema cuando no hay conexión a Internet o las direcciones son inexactas? Sí, la verdad es que Ubigis no necesita direcciones porque tiene la posición del GPS del celular. Entonces, si bien es cierto, tú puedes poner el campo de dirección como tal, ¿sí? Te va a validar esa ubicación con la ubicación del celular. Y el tema de que no haya cobertura, nosotros lo solucionamos utilizando, normalmente los teléfonos tienen un almacenamiento local. Entonces, a la hora que se instala UBI, se crea una base de datos local. De tal manera de que cuando ya esa persona con el celular va a una zona donde tiene cobertura, transmite los datos y se guarda la información, la hora en que se tomó el dato y la hora en que se transmitió el dato hacia la base de datos. Ya, bien. ¿Qué información captura? ¿Coordenadas, fotos, encuestas? ¿Y cómo se integran luego con los tableros o CRM? Sí, lo que hacemos es todo se almacena en la nube, tanto los datos, tiene 10 datos para tomar que pueden ser personalizables, o sea, se puede personalizar qué datos se quieren tomar dependiendo de la empresa. Se puede tomar una foto y se puede tomar una encuesta que también no es estática, que puede cambiarse sin ningún problema. Y esos datos, al almacenarse después, se pueden utilizar con conexión a cualquier sistema, que después se puedan generar tableros de mando o se puedan enlazar con la información misma de la empresa y se puedan generar dashboard con componentes geográficos sin ningún problema. Ya, qué bien. ¿Tienes casos donde UBGIS haya reducido tiempos de entrega o mejorado la trazabilidad de visitas? Ahorita UBGIS no. Te mentiría si te dijera que sí los tengo. Porque la versión que se utilizó en su momento fue para toma de datos. O sea, toma de datos no de optimización de ruteo. No está enfocado a optimización de ruteo, sino está enfocado a toma de datos. Ya, muy bien. ¿Ustedes ofrecen cursos completos de geomarketing con retos prácticos, sesiones en vivo y certificación? ¿Qué habilidades adquiere un participante al concluirlo? Sí, creemos que ahora ya todas las empresas necesitan tener a alguien entrenado en geomarketing. Entonces, si bien es cierto, el tema del manejo de datos es algo muy complejo, ¿sí? Lo que tratamos de hacerles en el curso y hacerles con retos es que paso a paso hagan los mínimos pasos que necesitan aprender para poder hacer cualquier proyecto de geomarketing. Uno es georreferenciar, por ejemplo, sus clientes, validar o capturar los datos externos, cómo mezclar unos con otros, cómo ponerlos en los mapas y cómo generar esos mapas de calor para detectar oportunidades y cómo modificar esos territorios de ventas o de localización que puedan tener en cada negocio. Y después cómo trasladarlos a un dashboard, ¿sí? Que es lo que finalmente les va a permitir tomar decisiones. Cierto. Qué bien. ¿Nos contarías un ejemplo inspirador de alguien que tomó el curso y aplicó lo aprendido con éxito en su empresa? ¿Tienes algún caso? Sí. Sí. Tengo un caso de un chico que fue alumno mío del curso y que
era de los que más preguntaba, ¿no? El típico chico que tiene mucho interés en preguntar, en hacer toda la información. Y después él estaba trabajando en una empresa y casi en las últimas clases me comentó, me dice, Ceci, ahora mi jefe está encantado porque he aplicado lo que he aprendido y está fascinado. Ahora yo soy lo máximo, ¿no? Entonces, eso para mí como transmisión de conocimiento, la verdad es que me gustó muchísimo. Y ese es el tema. El tema es que vean que realmente se puede aplicar de manera directa y puede cualquier persona utilizando, si maneja, obviamente lo primero que se les recomienda es que sepan manejar algo de datos para que no vayan más o menos al mismo ritmo. Oye, además, impulsan espacios de aprendizaje gratuito como el Geocafé. ¿Qué buscan generar con esa comunidad, Ceci? Sí, tenemos una comunidad de geomarketing donde todos los meses hacemos un geocafé y hablamos realmente de geomarketing en diferentes enfoques. Por ejemplo, hemos hablado de geomarketing en redes sociales para hacer lo que se llama geotargeting, que ahora está muy de moda. Hemos hablado de geomarketing utilizando IA, hemos hablado de geomarketing para inversión en inmuebles, ¿no? Entonces, el geomarketing puede ser aplicado a muchos sectores. Entonces, lo que queremos con este geocafé y con la comunidad es que se hable de geomarketing. Todavía, y yo te digo, supuestamente aquí en España, que todo el mundo dice es el primer mundo, Europa es el primer mundo y todo el tema, todavía hablan de geomarketing como que recién se está poniendo de moda. Y yo llevo 20 años haciendo esto. O sea, solo que solamente las grandes empresas lo veían. Entonces, ya es momento de que realmente hasta el más pequeñito lo use. Ya. Y para esta comunidad de Geocafé, ¿es para sus clientes exclusivamente o puede entrar cualquier persona? No, puede entrar cualquiera, puede entrar cualquiera. Muy bien, está interesante para aprender sobre este tema. Sí, esa es la idea. Y normalmente, o sea, en el Geocafé uno hace preguntas, oye, ¿y esto cómo podría aplicarlo? Y esto de acá, y comenzamos a discutir, ¿no? O sea, a hablar al respecto. Y si yo no sé nada, porque normalmente yo soy la que dirijo el Geocafé, pues averiguo y después se los pongo dentro de la comunidad. Oye, esto de acá he averiguado sobre esto que habían preguntado el Geocafé y vamos así compartiendo conocimiento. Esa es la idea. Qué bien. ¿Y qué te motiva personalmente a enseñar y compartir tus conocimientos en lugar de reservarlos solo para tus clientes, Ceci? Es que yo creo que tengo el firme convencimiento de que no estamos solos en este mundo. Somos seres sociables. Cierto. Y la comunidad realmente genera más trabajo que uno solito. Entonces el conocimiento tiene que compartirse. Ya. Tiene que compartirse. Qué bien. Felicidades. Ustedes definen impulso estratégico como una forma de acompañar a las empresas para transformar planes en resultados reales. ¿Cómo funciona en la práctica durante los primeros 90 días, por ejemplo? Lo que pasa es que consideramos que los proyectos que se hacen con nosotros no es que ya tengo un consultor, le doy un proyecto, se va el consultor y sabe Dios qué hizo. Sí, dejó un proyecto muy bonito y estuvo exitoso, pero ¿y después qué? Entonces, nosotros lo que hacemos en esos 90 días es ir de la mano. Creemos mucho, y ahí me ayuda mucho mi colega Franklin Ríos, que él es coach también. Entonces,
vamos de la mano haciendo coaching con las personas, ¿sí? Vamos de la mano y la idea es ir ajustando, ir implementando juntos para que se queden con el know-how y que ese proyecto no solo sea un proyecto, sino sea un cambio organizacional de manera de ver las cosas y que ya se incursione en el ámbito geoespacial o el ámbito geográfico dentro de cualquier análisis dentro de la organización. Y de alguna manera es de alguna manera tratar de transmitir lo que me pasó a mí. Yo desde que toqué la parte geográfica ya no veo otra cosa. O sea, yo no acepto un gráfico o un dashboard que no tenga un componente geográfico. ¿Sí? Entonces es lo mismo que quiero transmitir, que queremos transmitir al resto de empresas. Y para eso necesitamos ir de la mano. Cierto, qué bien. En toda transformación hay resistencias. ¿Qué técnicas utilizan para convertir esas resistencias en un compromiso efectivo? Lo primero que hacemos es, siempre en toda organización, primero está la cabeza, que tenemos que convencer a la cabeza, ¿sí? Pero también está la persona que genera influencia, ¿sí? Entonces, tratamos de hablar no solamente con la cabeza de la organización, sino con la cabeza que genera esa influencia, para tratar de explicarle cuáles son las estrategias y por qué creemos que esas estrategias enfocadas a datos, a geomarketing en la parte espacial, puede llevarlos a crecer. Entonces, esa persona normalmente es la que de alguna manera convencemos ese cambio organizacional primero y ella es la que nos ayuda a convencer al resto. Cierto. Bien. ¿Y qué diferencia a impulso estratégico de una consultoría tradicional que pues solo entrega diagnósticos? Que lo que hacemos es tratamos que sea un cambio de chip para que se implemente una metodología a los cuales ellos han sido partícipes, o sea, que el cliente participe de esa metodología y que la meta en su sangre ya y que la lleve de la mano. Entonces, es como cuando uno aprende a hacer un nuevo plato de comida y te gusta tanto, ¿sí? Que lo repites y lo repites y lo repites. Entonces, es lo que queremos con nuestros proyectos, que se quede de tal manera la metodología en la empresa, porque mezclamos esa información con la información estratégica de la empresa, que se siga utilizando y que no sea un proyecto estático, sino un cambio en la manera de hacer las cosas. Bien. Ceci, cuéntanos una historia de alguna empresa que llegó estancada y que tras 90 días de trabajo logró resultados sorprendentes. ¿Qué cambios y cómo se reflejó tanto en los números como en la actitud del equipo? Yo creo que una de las empresas, en la misma empresa que trabajé, más que en otra empresa, fue un proyecto específico que descubrimos que con análisis de datos había unos pedidos que estaban fuera del punto de equilibrio y detectamos por dónde se estaba yendo y analizamos y monitoreamos durante esos 90 días y cuando hicimos el cambio se disminuyó del 12%, si mal no recuerdo, esos pedidos mínimos a el 2%, solamente con una analítica de datos espaciales y un monitoreo en esos 90 días. Ya, qué bien, pues magníficos resultados. ¿Cómo se complementan tus fortalezas en análisis de datos y geomarketing
con la visión estratégica de Franklin Ríos para lograr esos resultados? En el caso con Franklin ve normalmente toda la parte de planeación estratégica y la parte de estructura organizacional de la empresa. Entonces, cuando ya se han definido los objetivos estratégicos, yo entro con la analítica de datos y definimos, basados en los datos, qué estrategia se puede hacer para llegar a esos objetivos estratégicos. Ya, muy bien. Buena combinación. Ceci, ¿cómo imaginas el futuro de geomarketing con la inteligencia artificial, los datos en tiempo real y la privacidad digital? Yo creo que hasta ahora el tema de geomarketing ha prevalecido en las grandes empresas. O sea, llámese Coca-Cola, llámese Unilever, llámese PepsiCo, ¿sí? Todas las empresas grandes, muy grandes, ¿sí? Yo creo que el tema de implementar geomarketing ahora utilizando IA puede hacer la democratización del geomarketing, utilizando no solamente en las grandes, sino en las pequeñitas. Sí, ¿verdad? Agilizando los procesos, sí. Cierto. Sí, estoy completamente convencida de eso. Bien. Para cerrar la entrevista, Ceci, ¿qué mensaje le darías hoy a un empresario o emprendedor que siente que su negocio se ha estancado y necesita pues ver el mapa antes de dar el siguiente paso? Yo creo que se abra su mente a ver la información de otra manera. Y esa otra manera pueden ser los mapas. Y que a veces los empresarios le tienen mucho miedo a la parte de análisis de datos porque puede sonar muy técnico, ¿sí? Y es muy técnico. Pero ya ahora existen las herramientas que te pueden hacer eso técnico más comestible, más digerible y más visual para las personas que no son técnicas, que no vienen de la parte de informática pura. Cierto. ¿Sí? Pues que no le tengan miedo a los datos. Bien, buenos consejos, Ceci. Pues ya se nos ha agotado el tiempo, podríamos seguir hablando aquí sobre este tema tan interesante. Sí. Pero, pues, ¿tendrías algo más que agregar a esta entrevista? Que creo que ya pues, fue bastante amplia. ¿Tienes algo más que agregar, Ceci? No, yo creo agradecerte de todas maneras por la oportunidad. Y nada, yo creo que es momento de que utilicemos todo lo que se pueda y todo lo que está a nuestro alcance para definir las mejores estrategias para cualquier negocio, realmente. Cierto. En la era de la información en la que estamos, pues hay que utilizar todos los recursos que se puedan. Y el tema de geomarketing y ahora la IA, pues te puede ayudar muchísimo. Cierto. Ustedes ayudarían a empresas grandes como las que citaste, pero también a empresas pequeñas, medianas, ¿verdad? Así es, correcto. Es Bien. correcto. Qué bueno. Pues vamos a poner tus datos ahí en el video que vamos a publicar. Perfecto. Y pues yo pienso que muchos empresarios necesitan ayuda, ¿verdad? Muchas empresas necesitarían esos conocimientos, esas experiencias que ustedes tienen y pues para crecer en este mundo tan competitivo, ¿no? Sí, yo creo que es como si alguien viene a veces uno no se da cuenta qué es lo que puede hacer hasta que vienen alguien, oye, ¿por qué no haces esto? ¿No? De repente puede ser la solución a alguno de los problemas que pueden estar teniendo. Es correcto. Cierto. Muy bien. Ceci, pues gracias por participar en Hablando de Negocios. Esperamos que en un futuro
pues ampliemos sobre estos temas tan interesantes y pues modernos, ¿no? Que nos transportan a otro nivel, ¿cierto? Sí. Bien. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Sí, hasta pronto. Amigos, gracias por seguirnos en Hablando de Negocios, el blog que les lleva información interesante como esta que ahora pues les presentamos con Ceci, que pues contiene información que nos puede ayudar a salir de la situación actual y proyectarnos. ¿Cierto, Ceci? Sí, es cierto. Muy bien. Pues hasta pronto. Que la pasen bien. Hasta pronto.